jóvenes, el día de hoy veremos cómo calcular la resistencia equivalente para un circuito en serie y en otro en paralelo y resolveremos tres problemas aplicando la ley de Ohm. Primero vamos a resolver este primer circuito, que es un circuito en serie. Para calcular la resistencia equivalente viene siendo lo mismo que la resistencia total. Eso es igual a la suma de cada una de sus resistencias. En este caso tenemos la R1, la R2, la R3, la R4 y la R5. Entonces la resistencia total es igual a la suma de todas las R's. R1 más R2 más R3 más R4 más R5. Esto es igual la R1, que vale 12 ohm, más la R2, que vale 6 ohm, más la R3, que vale 10 ohm, más la R4, que vale 9 ohm, más la R5, que vale 13 ohm. Si las sumamos todas, la resistencia total nos va a dar 50 ohm. Y si el circuito es en paralelo, aquí tenemos la R1, R2, R3 y R4. La resistencia total va a ser igual a 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3 más 1 entre R4. Esto es igual a 1 entre la R1, que vale 8 ohm, 1 entre 8 ohm, más 1 entre la R2, 1 entre 15 ohm, más 1 entre la R3, que vale 9 ohm, más 1 entre la R4, que vale 5 ohm. Esto es igual a 1 entre, dividimos 1 entre 8 y nos va a dar 0.125 ohm, más 1 entre 15, 0.06 ohm, más 1 entre 9 nos va a dar 0.11 ohm, más 1 entre 5 nos va a dar 0.2 ohm. Esto es igual a 1 entre, sumamos 0.125 más 0.06 más 0.11 más 0.2 y nos va a dar 0.495 ohm. Y si dividimos 1 entre 0.495 nos va a dar 2.02 ohm. Bien, ahora la ley de Ohm nos dice que la intensidad de corriente eléctrica que pasa por un conductor en un circuito es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada en sus extremos e inversamente proporcional a la resistencia del conductor, que viene siendo esto el concepto de la ley de Ohm, donde nosotros tenemos que la I es la intensidad de corriente y se mide en amperes. La V es la diferencia de potencial, que también se le conoce como voltaje y se mide en volts y se representa con la letra V. La R, que viene siendo la resistencia del conductor y se mide en ohm. Este es el símbolo de ohm. Si nosotros aquí despejamos la V, la R está dividiendo, pasa multiplicando. Así nos quedaría. Y si yo despejara la R, la I está multiplicando, pasa dividiendo y nos quedaría así. Entonces ahora vamos a resolver tres problemas donde apliquemos la ley de Ohm. Vamos a ver el número 1. Dice, determina la intensidad de la corriente. O sea que la I no la conocemos. En un circuito eléctrico cuya resistencia, la R, vale 45 ohm. Y se aplica una diferencia de potencial, que es el potencial en la V, vale 86 volt. Y la fórmula aquí la tenemos. La intensidad es igual a la V entre la R. Despejamos los datos. Como la I no la conocemos,
Ponemos la I. El voltaje vale 86 volts. Y la resistencia vale 45 ohm. Dividimos 86 entre 45 y nos va a dar 1.91 amperes. Vamos a ver el problema número 2. Dice, determina la resistencia. La R es lo que no conocemos. De un circuito eléctrico cuya intensidad de corriente, la I vale 15.8 amperes. La intensidad es igual a 15.8 amperes. Si se aplica una diferencia de potencial, que es la V, que vale 23.6 volts. Entonces ahora ocupamos la R. Aquí tenemos la fórmula de la R. Es igual a la V entre la I. R es igual V entre la I. Sustituimos. Como la R no la conocemos, ponemos R. La V vale 23.6 volts. Entre la I, que vale 15.8 amperes. Dividimos 23.6 entre 15.8 y nos da 1.49 ohm. Problema número 3 dice la diferencia de potencial, la V no la conocemos. En un circuito eléctrico cuya intensidad de corriente, la I vale 14.9 amperes y la resistencia vale 73.7 ohm. Entonces vamos a ver la fórmula de la V. La V vale la I por la R. V es igual a I por la R. Sustituimos. Como la V no la conocemos, ponemos la letra. La I, que vale 14.9 amperes, que multiplica la R, que vale 73.7 ohms. Multiplicamos 14.9 por 73.7 y nos da 1098.13 volts.